realizado ya la parte de la introducción. ¿Cuál es el objetivo de hoy día? Es realizar ya la parte del background. Entonces, para esto, qué es lo que vamos a realizar? Entonces, primero, eh, en el momento que nosotros redactemos, sí, debemos realizarlo, pero de manera descriptiva y de manera interpretativa. Entonces, igual aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Lo que está en color, por ejemplo, azul. Esto sería descriptivo. Es decir, miren, por ejemplo, tenemos el nombre de este autor, Evans 2001, por ejemplo. Miren, evidenció el éxito, sí, del método implementado. Entonces, esto sería descriptivo. Ahora, el interpretativo, ¿qué sería? Miren, destacándose como un aporte significativo, sí, Sí, que no, marcó doctor, un bien. cambio relevante en Solo el yo estoy enfoque conectado. de las investigaciones. Sí, entonces, miren, estas investigaciones, por ejemplo, habían priorizado al personal, desviando la atención de las preocupaciones tradicionales centradas en el proceso. Entonces, miren, siempre eh, cada párrafo, sí, cada párrafo que nosotros eh, lo hagamos en el background, deberíamos realizarlo de esta manera. Primero la parte descriptiva y luego la parte interpretativa. Sí, entonces igual, ¿no? Aquí también tenemos un ejemplo. Esto sería la parte descriptiva y esto sería la parte interpretativa. Sí, entonces dos párrafos y cada párrafo, sí, lo tenemos de manera descriptiva y de manera interpretativa. Entonces, lo recomendable, ¿no? También siempre, recuerden, debemos de utilizar lo que son conectores. Sí, entonces igual, en el internet existen, bueno, varios conectores del cual también podríamos utilizarlo. Pero bueno, aquí lo he dejado los, digamos, los que más se utilizan. Entonces, esto en cuanto a los conectores. Bien, una vez que hemos igual realizado, bueno, que empecemos ya a redactar la parte del background, lo que debemos también es tener o estructurarlo, ¿no? De esta manera, es decir, debemos tener la parte descriptiva, sí, debemos tener la parte de la crítica y también la parte de la solución, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? Aquí lo hemos dejado, sí, con, bueno, con diferentes colores para poder diferenciar cada uno de los, bueno, cada uno de los párrafos. Entonces, miren, en la parte, por ejemplo, en la parte de la descripción, miren, tenemos, por ejemplo, dice la primera área clave del examen se refiere, miren, a la edad y a la pérdida de la memoria. Y bueno, todo esto, miren, todo esto sería la parte descriptiva. Ahora, luego tenemos la parte de la crítica. En la crítica, miren, ¿qué tenemos? Miren, por ejemplo, aquí estamos utilizando ya un conector. Entonces aquí me dice, sin embargo, su estudio tuvo una aplicación limitada, por ejemplo, ya que eligió, por ejemplo, un enfoque en una pequeña muestra extraída únicamente de un centro de atención de salud. Y miren, luego tenemos lo que es la parte de la solución. ¿Sí? Entonces, eso sería así, ¿no? La parte de la solución. Entonces, miren, en un párrafo tenemos la descripción, tenemos la crítica y miren, y también tenemos ya la parte de la solución. La solución que nos dice, miren, pudiera haber sido, por ejemplo, más ilusión aplicar en el ámbito de estudio, por ejemplo, a pacientes de atención alta y baja de una serie, por ejemplo, de centros. Y también aquí, ¿no? También hago referencia, sí, a una investigación. Entonces, miren, tenemos un párrafo y dentro de este párrafo, sí tenemos la parte, sí, de la descripción, tenemos la parte de la crítica y tenemos la parte de la solución. Bien, entonces esto sería en un solo párrafo. Bien, entonces también bueno, inicialmente, ¿no? Igual cuando empezamos a redactar un artículo, por lo general lo hacemos, ¿no? De esta manera, pero esto, igual lo he agregado aquí con un ejemplo, esto estaría mal, ¿no? Pero el mismo párrafo
pero corregido y utilizando conectores, miren, quedaría de esta manera. Entonces, es siempre lo recomendable, ¿no? Para poder unir las ideas, utilizar lo que son los conectores. Bien, entonces, en el caso del ejemplo, por ejemplo, de las predicción, ¿no? De la congestión vehicular, ¿qué es lo que nosotros debemos agregar en el background? Debemos agregar todo lo referente, ¿no? Sobre, por ejemplo, el problema, sí, de la congestión vehicular, todo lo referente a las tecnologías VANET, sí, y también, ¿no? Todo lo que, bueno, todas las teorías que nosotros utilizamos en esta investigación. Bien, entonces, ¿qué debemos agregar? Todo lo que se refiere a la congestión vehicular, todo lo que es, por ejemplo, las tecnologías VANET y su relevancia, todo lo que son, por ejemplo, las limitaciones y brechas actuales, y bueno, todo lo que se refiere, ¿no? A la relevancia de la predicción, pero en tiempo real. Eso en la investigación, ¿no? De ejemplo que se mencionó anteriormente. Entonces, una vez que realizamos todo esto, miren, esto sería el background, ¿sí? Entonces, otra cosa importante, también, nuestra, ah, bien, entonces, sí, Eh, dentro de un párrafo, sí, dentro de un párrafo lo que nosotros debemos tener es la parte descriptiva, sí, y la parte interpretativa, sí, igual tenemos la parte descriptiva y tenemos la parte interpretativa, sí, entonces eso, y lo recomendable, sí, utilizar todo lo que son conectores, y a un párrafo, digamos, un párrafo completo debería tener descripción, crítica y solución. Entonces tenemos la parte de azul, esta sería la descripción. Tenemos la crítica, que esto sería lo que está con color negro, y la parte de la solución, que está con color rojo. Entonces, eso sería un párrafo. Es decir, y en el momento que empecemos a redactar el background, todos los párrafos deberían estar estructurados de esta manera. Igual, ¿no? Un ejemplo, cuando nosotros redactamos, por ejemplo, sin conectores, sería esto. Obviamente esto estaría mal. Como el mismo párrafo, pero redactado con conectores, sería de esta manera, ¿sí? Entonces, esto estaría bien redactado. En el ejemplo que estuvimos hablando anteriormente, entonces en el background que debemos nosotros mencionar, todo lo que se refiere, por ejemplo, a la congestión vehicular, todo lo que es, por ejemplo, las tecnologías VANET y su relevancia, las limitaciones y brechas actuales, y también, ¿no? La relevancia de la predicción, pero en tiempo real. Entonces, una vez realizado todo esto, este sería, digamos, el background de esta investigación. Otra cosa importante es siempre es recomendable al final del background utilizar, ¿no? Para poder justificar toda la investigación, realizar un tipo cuadro, ¿no? Cuadro bibliográfico, y obviamente dependiendo de las investigaciones. Por ejemplo, en esta investigación lo que se trataba es de ver diferentes, bueno, de dónde provienen diferentes tipos de datos. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, los tipos de datos a la categoría, por ejemplo, a la que pertenece, y cómo fueron capturados esos datos, ¿no? Entonces estos datos, por ejemplo, fueron capturados la mayor parte de sensores. Entonces este sería un cuadro, y igual aquí les he dejado también un link. Por ejemplo, vamos a copiar esto. Nos vamos al explorador. Y si nosotros damos un clic aquí en el PDF, entonces miren, aquí la importancia, pues, la importancia de toda investigación es justo en la parte ya del background. Miren,
nosotros poder agregar lo que es, miren, un cuadro, sí, un cuadro bibliográfico, ¿sí? Entonces igual no tenemos por ejemplo, el objetivo de la investigación y bueno, y todo lo referente, bueno, obviamente aquí tenemos ya todas las citas, sí, o todas las referencias pero bibliográficas de todas estas investigaciones, ¿sí? Entonces, esto como les digo siempre, al final del background, nosotros vamos igual a agregar un cuadro y bueno, creo que igual la clase anterior habíamos ya mencionado de dónde nosotros podemos obtener ya, digamos, un poco utilizando, por ejemplo, con la ayuda de la IA, poder, por ejemplo, obtener ese cuadro con, bueno, con diferentes tipos de parámetros. Simplemente nosotros podemos incluso agregar una columna, ya sea, por ejemplo, los resultados de la investigación o a su vez de pronto las metodologías que han utilizado en esa investigación. Y para eso recuerden que el programa que nosotros utilizamos es Elicit. Y con esa herramienta nosotros podemos obtener lo que es ya el cuadro, sí, el cuadro bibliográfico. Ya. Bien, entonces el background o antecedentes, ¿qué es? Va a ser una sección, ¿no? Pero crítica que establece el contexto, la relevancia y la justificación del estudio. Es decir, que en esta sección eh, debe ser, o sea, clara, concisa y bien fundamentada. Entonces, eh, las recomendaciones, sí, las recomendaciones para el background, ¿qué debemos hacer? Debemos, primero, comenzar, ¿no?, con una declaración amplia sobre el tema, ¿sí? Es recomendable también utilizar, por ejemplo, datos estadísticos o referencias, bueno, y referencias, ¿no?, de estudios previos. Debemos también hacer un resumen, ¿no?, de todos los hallazgos claves, ¿sí?, de estudios previos. Y recuerden que todo esto, ¿de dónde lo obtenemos? Con la herramienta que igual bueno, les expliqué el día de ayer, que es ELISI. Identificar también, por ejemplo, las limitaciones o las preguntas no sin respuestas en la literatura. Lo que debemos es, por ejemplo, evitar incluir, por ejemplo, información innecesaria. Eso también hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces en el background lo que a veces, bueno, inicialmente a veces, ¿qué es lo que nosotros hemos agregado, que estamos acostumbrados a agregar? Son conceptos y no debe ir eso. Por ejemplo, igual cada oración debe contribuir o justificar, ¿no?, a la investigación que nosotros estamos realizando. Y bueno, esto sería las recomendaciones para nosotros poder utilizar bueno, para poder crear el background. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como nosotros vamos a utilizar, sí, al final del background vamos a utilizar una tabla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Existe igual una herramienta. Nosotros nos vamos aquí, copiamos este link. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a descargar un complemento, sí, un complemento de Excel para nosotros poder generar automáticamente estas tablas. Entonces, nos vamos a la opción, por ejemplo, aquí donde dice el repositorio de GitHub, damos un clic aquí. Miren, aquí tengo la versión, sí, la versión 3.5, damos un clic aquí y nos descargamos. Damos un clic, nos descargamos y una vez que nos descargamos, creamos una carpeta y lo vamos a descomprimir, ¿sí? Y vamos a tener, miren, el complemento. Este es el complemento que nosotros vamos a instalar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a abrir el Excel y aquí en archivo nos vamos a opciones en complementos. Miren, y aquí me dice administrar complementos. Damos un clic, examinamos, nos dirigimos en donde tenemos el archivo. Desde este archivo, damos clic en aceptar y recuerden que esto siempre debe estar no seleccionado. Entonces damos un clic aquí y damos clic en aceptar. Ahora, ¿cómo verificamos? Vamos a poner que simplemente como ejemplo
Vamos a crear una tabla. Vamos a poner aquí simplemente como ejemplo columna uno. Vamos a poner que tengo una tabla con varias columnas y bueno, y aquí con algunos datos. Entonces, esta tabla es la que yo voy a agregar en el Excel. Entonces, recuerden que igual siempre las tablas, dependiendo si las revistas hay algunas que solo, por ejemplo, vamos, se lo debe realizar de esta manera. A ver, vamos aquí, bordes superior, inferior, y aquí igual borde superior, inferior. ¿Qué hago? Selecciono esto, nos vamos a complementos, y miren, en la parte superior yo tengo, miren, esta opción miren, aquí está ya para poder crear, generar la tabla. Damos un clic aquí, habilitamos y habilitar macros, y miren, tengo ya, miren, listo el código en látex. Simplemente lo copio, miren, copio, voy a copiar esto y lo pegamos, nos vamos, si nos vamos en donde estamos creando, sí, el artículo, y vamos a la parte de sección y métodos, vamos a verificar. Ya tenemos la parte de la introducción. Esto lo hicimos el día de ayer. Y bueno, aquí no, simplemente como para verificar, lo pegamos, damos un control S y miren, tenemos ya la tabla. Sí, entonces, si quiero modificar, ahora miren, voy a hacer lo siguiente. Esto nuevamente, vamos acá a inicio, selecciono la tabla y digo todos los bordes, nuevamente copio, perdón, selecciono, vamos a complementos, nuevamente genero, ¿y qué es lo que hago? Copio y vamos a agregarle aquí, control V, control S. Entonces miren, tenemos ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer ya la parte del background. Entonces, ¿qué necesitamos? A ver, esta sería una sección. Miren qué voy a hacer. Copio la sección de la introducción y al final de la introducción, miren, al final de la introducción, esta va a ser la sección del background. Entonces, igual, ¿no? Copio esto, pego aquí y aquí vamos a tener la sección. Entonces, esto, sí, control S, ya. Entonces, para nosotros crear las tablas, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a este link. Si nos vamos a este link, copiamos. Sí, en las diapositivas está el link. De todas maneras, igual ya les envío al grupo. A ver, a ver, les envío también al grupo. Solo, listo, ahí les envío también al grupo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? En ese link, en la parte derecha, miren, tenemos donde dice el repositorio, y esto está en GitHub, ¿no? Entonces damos un clic aquí en GitHub. Y miren, y aquí tengo la versión, que es la versión 3.5. Damos un clic
Y miren, aquí está, nos descargamos. Entonces, una vez que nos descargamos, ¿qué es lo que hacemos? Lo descomprimimos. Yo he creado una carpeta que se llama LaTeX y lo he descomprimido. Y este es el complemento que nosotros vamos a instalar o agregar en el Excel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente nos vamos al Excel, archivo, en opciones, nos vamos a complementos y aquí miren, en administrar complementos, damos un clic aquí donde dice ir, examinamos en dónde está bueno, el complemento que le vamos a instalar, damos un clic ahí, seleccionamos y recuerden, no, debe estar activado. Activamos y damos clic en aceptar. Sí, entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono, miren, selecciono la tabla y en la parte superior, miren, aquí me dice convertir la tabla en látex. Entonces damos un clic aquí y ¿qué es lo que hacemos? Miren, simplemente copiamos el código y lo agregamos, ¿no? Para verificar. Incluso voy a hacer lo siguiente, podemos poner los colores, ¿no? Entonces damos un clic aquí en inicio. Esto lo voy a hacer de esta manera y ya, entonces miren. Nuevamente selecciono complementos, genero, copio y vamos a verificar, ¿no? Nos vamos en donde estamos desarrollando y aquí, ¿no? Voy a poner en la parte del background. Damos un clic aquí, control S y, y, y está. No, es simplemente un ejemplo. Ya vamos a crear una tabla con las investigaciones de cada uno, ¿no? Simplemente es un ejemplo para verificar que el complemento está digamos, esté funcionando para poder crear las tablas en látex. Entonces, miren, tenemos, ¿no? Ya el complemento, sí, para poder crear las tablas. Entonces, vamos a realizar el background. Entonces, recuerden que el, el background no es, o sea, no es solo conceptos, ¿no? Debe tener la parte de la descripción, debe tener también la parte de la crítica, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a la tesis y vamos a analizar. A ver, vamos, a ver. Bien, entonces, miren, tenemos esta tesis en la que vamos a trabajar, pero recuerden que igual no, la parte en la tesis, bueno, vendría a ser la parte del marco teórico, igual debemos revisar, ¿no? Que esté bien estructurado y que esté estructurado de esa manera, ¿no? Que tenga, por ejemplo, la crítica, que tenga la parte de la descripción. Y nos vamos, esta sería la segunda unidad. Vamos, perdón, capítulo uno. Sí, entonces tenemos el marco teórico. Entonces, miren, vamos a analizar. Entonces, miren, aquí sí tenemos, miren, un autor. Y esta sería la parte de la descripción. Miren, entonces, bueno, aquí dice, escribe una investigación, análisis sobre la autonomía de los estudiantes. Sí, está bien. También dice, es muy importante que el docente establezca metas. Está también, está bien estructurado, ¿no? Cada uno de los párrafos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, vamos a copiar toda esta parte de aquí y también esta parte de ventajas, desventajas, limitaciones, antecedentes, sí, a la parte de la segunda unidad. Sí, sí. Entonces sería esto, vamos a copiar. Vamos
un blog, sí, todo lo que es el marco teórico. Entonces sería esto, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, pero esto sería de esta manera. Y lo que nosotros queremos es que esto igual nos estructure de la siguiente manera. Sí, debe ser descripción, crítica y solución, ¿no? Entonces vamos nuevamente acá. Bien, pueden utilizar igual cualquier IA, vamos a ponerlo aquí. Esto, esperamos un poco. Si no lo tienen de pronto bien estructurado así los párrafos, bueno, ahí sí ya tienen que estructurales, ¿no? Porque como les digo, la IA lo que les hace, les organiza lo que ya tienen. O sea, debe estar, todos los párrafos debe estar estructurado, ¿no? Como les acabé de explicar. Bien, entonces, sí. Entonces tenemos aquí en la parte de, a ver, metemos el background, vamos a copiar todo esto. Y miren, y me da todo ahí, incluso con las referencias, pero recuerden que esas referencias son las que se tienen en el mismo documento, ¿no? Bien, copiamos esto y nuevamente analizar, ¿no? El texto. Bien, entonces me dice en este apartado se profundiza los conceptos claves. Sí, miren, tenemos aquí las referencias utilizando motores de búsqueda como, a ver, aquí por ejemplo, se está utilizando una metodología para la revisión bibliográfica, se está utilizando esta metodología, pero recuerden que bueno, en mi caso lo que yo voy a utilizar es otra metodología. Entonces, ¿qué metodología voy a utilizar yo? Va a ser la metodología Prisma, ¿sí? Entonces, esto elimino y lo dejo esto. Y yo sé que aquí tengo que hacer una referencia. Entonces, apartados y utilizando motores de búsquedas. Esto no. Web of Science, Scopus. Y lo que yo voy a buscar también es en la IEEE. Entonces, aquí ya igual deben agregar, ¿no? En qué bases de datos nomás van a realizar las búsquedas. Aquí sería Web of Science, pero no, y aquí sería coma y triple para identificar artículos académicos publicados. Aquí está mal, ¿no? También hasta, esto sería hasta el 2025 nada más, ¿sí? Déjame olvidar que ver, listo. Entonces, esto sería, digamos, el primer párrafo y luego, miren, luego ya vendría todo lo que es, por ejemplo, el aprendizaje autónomo y igual vamos analizando, ¿no? El aprendizaje autónomo, decisiones, ya, entonces igual esto está bien. Miren, tenemos la parte de la descripción y tenemos la parte de la crítica, ¿sí? Entonces,
está bien estructurado este párrafo, siempre hay que ir revisando. Miren, y esto sería suficiente para lo que es el aprendizaje autónomo. Luego tenemos lo que es igual estrategias, sí, para el aprendizaje autónomo y bueno, también hago referencia, se hace referencia a una investigación y sería estos, ¿no? Vamos, ya, y nuevamente, ¿no? La descripción y luego la crítica. Está bien. Vamos al tercero que me dice dimensión del aprendizaje autónomo. Entonces tenemos igual el autor y tenemos, sí, estas son las dimensiones que también, sí, es la parte que sí clave para esta investigación. Y bueno, y aquí también no se menciona que bueno, estas dimensiones resaltan la importancia de un enfoque holístico que integra aspectos cognitivos. Listo, sí, también lo dejamos, tenemos también, como estamos haciendo, obviamente, del aula invertida. Entonces, el aula invertida, ¿qué es lo que, bueno, qué es? Y también, miren, estamos haciendo una referencia. Esto sería la parte descriptiva y luego tenemos la parte de la crítica. También está bien el estructurado. Nuevamente, esto sería lo referente a la aula invertida. Luego tenemos también lo que es, bueno, la parte de las actividades asíncronas y bueno, también, ¿no? La parte descriptiva y la parte crítica y bueno, y siempre haciendo referencia a investigaciones, ¿no? A investigaciones que ya han realizado. Entonces, sería eso nada más. Yo creo que con eso es suficiente. Mm, esto no. Entonces, una vez que tenemos listo esto, control C, igual aquí vamos a utilizar esta IA y esto vamos a poner traducir. Bien, entonces, miren, tenemos ya listo. Esto copiamos y, y qué es lo que hacemos? Perdón, el background máximo una carilla o dos carillas máximo. Entonces, esto copiamos y nos vamos aquí a la parte del background. Ya, entonces, estos, estos son subsecciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos esto, control C, control V, y esto sería una subsección, ¿sí? Aquí está, subsección, copio esto, control X y control V. Entonces, vamos a verificar, control S, pero esto lo eliminamos. Entonces, sí, miren, tenemos ahí la parte del background, y ya vamos, bueno, eh, vamos a estructurar toda la parte de las subsecciones. Entonces, lo mismo, ¿no? Vamos acá nuevamente. Esto, vamos al punto 2 control B, y esta es una subsección. Subsección, control X, control B. Aquí, esto sería de esta manera. Este también está mal, vamos a organizarlo bien. Ya. Y esto también sería el tercero, control B, subsección, control X, control V, pero esta parte de aquí no iría a descripción, ¿sí? Na- Ese sería el tercero, control
control C, vamos, subsección, control X, control V, control C, control V, esa sería subsección, control X, control V. Bien, guardamos. Sí, entonces miren, tenemos ya el background, tenemos, miren ya bueno, todas las, aquí está, no, sí está bien, las subsecciones. Y lo recomendable al final de todo esto, para sustentar bueno, toda los conceptos o bueno, todo lo que estamos realizando en esta investigación, por lo general siempre en la mayor parte de veces de revistas lo que sugieren es agregar un cuadro, ¿no? Con estudios similares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con Elicid, nosotros habíamos creado ya una tabla, ¿sí? Y esa tabla... Esa tabla es esta, ¿no? Entonces, miren, lo que me interesa, lo que me interesa aquí son los resultados. Ah, pero esto, a ver, voy a hacer lo siguiente. Vamos, esto de las citas no necesito, esto del año tampoco necesitamos, las fuentes tampoco necesitamos, los autores tampoco necesitamos. Lo que sí necesitamos es si es el abstract, los resultados de esas investigaciones. Creo que eso sería suficiente. Entonces, esto, esto no, y aquí van a ir las referencias, ¿no? Entonces, es lo que hago. A ver, voy a copiar, vamos a poner que estas son las investigaciones que yo voy a agregar. Bien, vamos a hacer esto de aquí, y sería esto. Ya, entonces vamos, se- seleccionamos esto, nos vamos a complementos, generamos la tabla. Esto sí, copiamos, nos vamos al final del background, copiamos, control S. Ah, pero recuerden que lo que nos falta es esto, ¿no? También, recuerden que igual la tabla debe estar en inglés, ¿sí? Entonces, nos faltaría igual hacer eso. Entonces, miren, tenemos, tenemos, tenemos la parte, miren, ya del background que está pendiente, realizar las citas, ¿no? Nos falta agregar todas las referencias, que bueno, eso ya como ya, bueno, el día de ayer ya lo hicimos, entonces quedaría pendiente eso para que lo concreten. Entonces, ¿qué hemos avanzado hasta aquí? Hemos avanzado el resumen, el abstract, hemos avanzado la parte de la introducción. Recuerden que también debe estar bien estructurada la pregunta técnica o la pregunta de investigación. Y bueno, tenemos avanzado ya la parte del background.
En el transcurso de la mañana yo igual voy a cargar el video sobre la parte de la metodología y bueno, ya solo quedaría pendiente la parte de los resultados, que digamos eso es la parte un poco más compleja y con eso estaríamos ya casi culminando el artículo.